El aire en el despacho de don Rafael olía a caoba vieja, cuero pulido, y la expectativa sofocante que solo la muerte y el dinero pueden generar. Las cortinas de terciopelo verde musgo estaban corridas, dejando entrar apenas un rayo pálido de sol que iluminaba motas de polvo suspendidas en el ambiente, como testigos mudos de la tragedia que se desarrollaba. Estábamos todos allí, la familia Figueroa, tíos, primos, y por supuesto George y yo, esperando la lectura del testamento. Llevaba años sintiendo el peso de la invisibilidad en esa casa, pero ese día, mi corazón latía con una mezcla fría de resignación y una anticipación feroz. George, mi hermano mayor, ocupaba el sillón principal, el mismo que mi padre, don Rafael, había usado durante décadas para impartir sus juicios y dictar el destino de la corporación Figueroa. George vestía un traje de corte impecable. Su postura irradiaba una superioridad que le había sido inculcada desde la cuna, la del hijo varón, el heredero natural, el que nunca fallaba. Me observaba de reojo, con esa media sonrisa indulgente que siempre usaba conmigo, como si yo fuera una mascota entrañable pero sin valor real en el esquema de las cosas. Yo, Elena, me senté en una silla auxiliar, un mueble humilde al fondo, justo donde la familia me había relegado siempre. El silencio fue roto por el señor Benítez, el notario, un hombre de maneras lentas y voz monocorde, que desdobló con gran solemnidad los documentos finales de don Rafael. Mis tíos y primos se inclinaron hacia adelante, ávidos de saber qué migajas les corresponderían, pero sabiendo bien que el grueso del pastel era para George. Yo no miraba los papeles, sino la cara de George. Veía en sus ojos grises el brillo de la codicia que había intentado ocultar durante los últimos meses desde que papá había muerto. Él creía haber ganado, y de hecho, lo parecía. El señor Benítez comenzó a enumerar bienes, propiedades y acciones. La voz pausada del abogado describía la magnitud de lo que George estaba a punto de recibir. La mansión principal, las cuentas de inversión, y lo más crucial, el control mayoritario de la corporación Figueroa. La empresa que mi padre había fundado desde cero, y que representaba la totalidad de nuestro patrimonio y orgullo familiar. A cada mención de un activo de valor, la sonrisa de George se ensanchaba, volviéndose una mueca de triunfo incontrolable que dirigía sutilmente hacia mí. Finalmente el abogado llegó a la sección que me concernía. A la señorita Elena Figueroa, don Rafael lega una suma modesta de $50,000 en efectivo, y la colección de libros de primera edición, que siempre mostró interés en conservar, ubicada en el ático de la casa de campo. La cantidad, aunque decente para cualquier otra persona, era una miseria, un insulto flagrante comparado con los millones que George acababa de embolsarse. Era la prueba tangible de lo que todos creían, que yo no era digna, que yo era una distracción sentimental, no una heredera de peso. Un murmullo recorrió la sala. No era de sorpresa por la injusticia, sino de confirmación. Todos sabían que yo era la hija sensible, la que se dedicaba a las artes, no a los negocios. George se aclaró la garganta, preparando su actuación. El señor Benítez, incómodo ante la palpable tensión, intentó guardar los papeles rápidamente, pero George levantó una mano, deteniéndolo con una autoridad que ahora, legalmente, le pertenecía. Un momento, Benítez, dijo George, y su voz resonó por la habitación, profunda y llena de falsa gravedad. Creo que es necesario que todos entendamos el espíritu de esta última voluntad. Se puso de pie, y su sombra cubrió parcialmente el escritorio de don Rafael. Era el momento que él había estado esperando, no solo para afirmar su poder, sino para enterrar mi dignidad frente a la familia. Mis años de dolor invisible, de ser la sombra de George, la hija que decepcionaba a su padre por no ser lo suficientemente dura o ambiciosa, se condensaron en el nudo helado de mi garganta. Recordé las cenas de Navidad donde George presentaba sus logros empresariales, mientras mi padre apenas me preguntaba por mis estudios de literatura, con un tono que sugería que era un pasatiempo tonto. Recordé la vez que George me llamó la niña de cristal, en una reunión social, porque según él yo no aguantaba la presión de la vida real. George se giró hacia mí, y aunque su expresión pretendía ser de lástima, sus ojos brillaban con malicia. Elena, comenzó, usando un tono paternalista que me revolvió el estómago. Sé que esto puede parecer un golpe duro, pero papá hizo lo correcto. Don Rafael siempre tuvo un corazón enorme, y él te amaba, por supuesto, pero él también conocía tus limitaciones. La palabra, limitaciones, cayó como una piedra en el silencio. Vi cómo mi tía Matilde asentía lentamente, confirmando la narrativa. George continuó, disfrutando cada sílaba, saboreando el poder de su humillación pública. Papá sabía que la corporación Figueroa es un monstruo que devora la debilidad. Es un juego de tiburones, Elena. Y tú, querida hermana, siempre has sido demasiado sensible,
demasiado inocente para este mundo. Me obligué a mantener la mirada fija en él, sin parpadear. El resentimiento se había transformado en algo más fuerte, más frío, en acero puro. Él te protegió de ti misma, Elena. Te dio lo suficiente para que vivieras cómodamente, para que disfrutaras de tus libros y tus sueños, sin la carga aplastante de la responsabilidad real, sin la posibilidad de arruinar su legado por incompetencia. El eco de la palabra, incompetencia, resonó. Era una puñalada diseñada para sangrar delante de todos. George estaba sellando la narrativa familiar que siempre nos había definido. George, el brillante, el capaz. Elena, la inútil, la que necesitaba ser cuidada. Sentí los ojos de mis primos sobre mí, una mezcla de lástima y desdén. Esa humillación pública era el clavo final en el ataúd de mi reputación familiar, pero en mi interior no había lágrimas, solo una calma aterradora. Había esperado este momento durante semanas. Había visualizado la soberbia de George, había anticipado sus palabras crueles, y cada una de ellas, lejos de herirme, solo confirmaba la necesidad de lo que estaba a punto de hacer. El dolor acumulado durante años era mi combustible, pero la prueba que yo guardaba en secreto era la munición. Debes entender, hermana, prosiguió George, acercándose un paso, invadiendo mi espacio personal con su falsa compasión, que dirigir una compañía no es como escribir poesía. Requiere visión, requiere firmeza, requiere carácter. Me miró con una expresión de superioridad tan profunda que casi pude oler el hedor de su arrogancia. Papá hizo lo que tenía que hacer para asegurar la supervivencia de la empresa. Yo seré el custodio de su memoria y del futuro de la familia. Hubo un silencio aprobatorio por parte de la mayoría de los presentes. George había articulado el sentir general. Yo era la subestimada, la que no servía para los negocios. El desprecio silencioso que había marcado mi vida desde la adolescencia se había hecho ruidoso y público. Era la confirmación de mi fracaso ante el mundo que importaba a la familia Figueroa. Pero mientras George se regodeaba en su triunfo y volvía a sentarse, sintiéndose el amo del universo, yo llevé mi mano discretamente al bolsillo interior de mi blazer. Bajo la tela fina, sentía la forma fría y rectangular de mi teléfono. En él no solo había una aplicación de grabadora, sino la verdad. Una verdad que George creía enterrada. Una verdad que ni siquiera don Rafael había alcanzado a escuchar en vida. Mi padre, don Rafael, había sido un hombre de honor, pero también de convicciones firmes y, a veces, ciego ante el brillo superficial de George. Yo sabía que George había estado manipulando las cosas mucho antes de la muerte de papá, aprovechando su enfermedad para sembrar dudas sobre mi capacidad y para alterar documentos cruciales. Él pensó que había borrado todas sus huellas. Pero yo, la incompetente, había sido más lista. El señor Benítez, al notar que George había terminado su discurso, se dispuso a levantarse, visiblemente ansioso por abandonar la atmósfera tóxica. En ese instante, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma, levanté mi mano. Señor Benítez, dije, y mi voz, aunque baja, cortó el aire denso y pesado. George frunció el ceño, molesto por la interrupción de su momento de gloria. ¿Sí, señorita Elena?, preguntó el abogado, deteniéndose. Antes de que finalicemos esta reunión, continué, asegurándome de que mi voz proyectara una calma glaciar que contrastaba con el fuego que sentía por dentro. Hay un pequeño detalle que me gustaría compartir con la familia, un apéndice, si se quiere, a la voluntad de mi padre. George se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos con impaciencia. Elena, por favor, no empieces con tus dramas poéticos. Ya hemos escuchado la voluntad de papá. Su tono era una advertencia, una orden para que volviera a mi lugar de insignificancia. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo, sino una anticipación triunfante. Oh, no es drama, George, es solo la verdad. Lentamente, saqué mi teléfono del bolsillo. Mi corazón, que había sido un nudo de resentimiento, ahora latía fuerte, como un tambor de guerra. Era el momento de la catarsis, el momento en que mi dolor se convertiría en su ruina. Hace unas semanas, antes de que nuestro padre falleciera, comencé a explicar, dirigiendo mi mirada a la familia, que ahora me observaba con renovado interés. George tuvo una conversación muy específica, una conversación que revela no solo la verdadera voluntad de don Rafael, sino también la razón real detrás de la mísera herencia que me fue asignada. Una conversación que prueba el fraude. La palabra fraude resonó como un disparo. El rostro de George palideció. Se levantó de golpe de su sillón, su anterior arrogancia reemplazada por un pánico helado y repentino. Elena, ya basta. No sé de qué estupideces estás hablando. Su voz era ahora áspera, despojada de su falsa cortesía. Ignoré su protesta histérica. Con movimientos deliberados y lentos, conecté mi teléfono a un pequeño altavoz Bluetooth
que había escondido bajo mi bolso. Un detalle que había planeado meticulosamente. Sabía que George intentaría detenerme físicamente si pudiera. Necesitaba que la prueba fuera irrefutable y audible para todos antes de que él pudiera reaccionar. Tranquilo, George, le dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo quiero que todos escuchen la voz de mi padre y tu propia voz, sin filtros, sin manipulaciones. George se abalanzó hacia mí. No te atrevas, Elena. Apaga eso. Pero yo fui más rápida. Toqué la pantalla. El silencio de la sala se hizo absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Entonces de la pequeña bocina emergió el sonido. Una grabación, ligeramente distorsionada, pero inconfundiblemente la voz cansada y enferma de don Rafael, nuestro padre, hablando en un tono débil. Voz de don Rafael, grabación. Y lo he pensado bien, George. Quiero que Elena tenga el 50% de las acciones, tal como lo habíamos discutido. Es la más honesta, y aunque no tenga tu mano dura, tiene la visión que la compañía necesita para el futuro. Se oyó un momento de silencio en la grabación, seguido por el sonido de un papel siendo arrugado. Luego, la voz de George, clara y fría, resonó en la sala, proyectándose desde el pequeño altavoz para que cada primo y tía pudiera oír el descaro y la malicia. Voz de George, grabación. Papá, por favor. Ya hablamos de esto. Ella es una soñadora. No arriesgues la compañía por un capricho. Yo sé cómo manejar al señor Benítez. Mañana firmaremos la versión que acordamos la semana pasada, donde yo recibo el control total. Yo la protegeré, ¿de acuerdo? Y nos aseguraremos de que ella crea que tú la quisiste proteger de su propia incompetencia. Voz de don Rafael, grabación. Tos fuerte, débil. George, no sé si es lo correcto. Voz de George, grabación. Es lo mejor. Es lo que siempre quisiste, papá. Descansa ahora. Luego, un sonido sordo, como si alguien hubiera puesto algo pesado sobre la mesa, y el clip terminó. El efecto fue instantáneo y devastador. La sala quedó en un silencio sepulcral, más profundo y más frío que el que había precedido a la lectura del testamento. Todos los ojos estaban fijos en George, cuyo rostro se había transformado en una máscara de horror puro, su piel del color de la ceniza. La humillación pública que él me había infligido momentos antes palidecía en comparación con la exposición de su propia traición y fraude. Ese día todo cambió. La verdad, guardada por mí en secreto, había sido revelada. El efecto fue instantáneo y devastador. La sala quedó en un silencio sepulcral, más profundo y más frío que el que había precedido a la lectura del testamento. Todos los ojos estaban fijos en George, cuyo rostro se había transformado en una máscara de horror puro, su piel del color de la ceniza, y un sudor frío le perlaba la frente bajo el cabello perfectamente peinado. La humillación pública que él me había infligido momentos antes palidecía en comparación con la exposición de su propia traición y fraude. Ese día todo cambió. La verdad, guardada por mí en secreto, había sido revelada. El rayo de sol que antes iluminaba las motas de polvo ahora parecía un foco inclemente sobre George. El olor a caoba y cuero se mezcló con un leve y desagradable aroma metálico, el hedor del miedo absoluto. George se tambaleó, apoyándose pesadamente en el respaldo del sillón de don Rafael, el trono que ya no le pertenecía. La mandíbula le temblaba incontrolablemente, y su respiración se había vuelto superficial y jadeante. Yo, Elena, sentada en mi humilde silla auxiliar, sentí el peso de todas las miradas converger sobre mí. No había calor ni satisfacción vulgar, solo la quietud helada del cumplimiento. Los años de ser la hija invisible, la niña de cristal, la incompetente, se habían desvanecido en el aire, reemplazados por el respeto brutal que infunde el poder. Mi tía Matilde, la misma que había asentido ante la palabra limitaciones, se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus ojos, generalmente llenos de un juicio mordaz, ahora reflejaban una mezcla de repulsión y cálculo. Ella y los demás parientes no estaban indignados por el sufrimiento de don Rafael, sino por el riesgo. El fraude de George no solo lo incriminaba a él, sino que amenazaba la estabilidad de la corporación Figueroa, y por extensión, sus dividendos. La lealtad familiar se disolvió en el instante en que sus bolsillos se sintieron vulnerables. George, incapaz de mantenerse en silencio, soltó un rugido ahogado. «Es un montaje, es una falsificación barata, Elena. Siempre has sido la dramática». «Benítez, no le hagas caso, está mintiendo». Su voz sonó desesperada, descontrolada. Un contraste total con la arrogancia medida que había exhibido minutos antes. El notario, el señor Benítez, que había permanecido inmóvil como una estatua durante la reproducción, parpadeó varias veces, ajustándose las gafas. Su rostro era un estudio de profesionalismo chocado. Lenta y deliberadamente, se inclinó para recoger el pequeño altavoz Bluetooth. «Señorita Elena», Benítez habló.
su voz más baja de lo normal, como si temiera romper el frágil equilibrio de la sala. ¿Puede confirmar la integridad de esta grabación? ¿Cuándo y cómo fue obtenida? George intentó abalanzarse hacia mí de nuevo, pero mi primo Javier, un hombre corpulento que siempre había buscado el favor de George, lo detuvo instintivamente, no por protegerme, sino para evitar más escándalo y caos. Javier se aferró al brazo de George, susurrándole un «Cálmate, George, cálmate», que era más una orden aterrada que una súplica. La grabación fue realizada hace 19 días, señor Benítez, respondí. Mi voz era sorprendentemente firme y plana, sin una pizca de emoción victoriosa, lo que la hacía aún más escalofriante. La obtuve porque, francamente, nunca confié en George. Mi padre estaba muy enfermo, y yo sospechaba que George intentaría manipular la situación. Instalé una aplicación de grabación activada por voz en el teléfono de mi padre, antes de que su condición se deteriorara por completo. Él no lo sabía, pero como pueden escuchar, el contenido es irrefutable. George persuadió a mi padre para revertir la asignación del 50% de las acciones, y lo que es más grave, se jactó de su intención de hacerlo pasar como la voluntad final de mi padre, justificándolo con la narrativa de mi incompetencia. La palabra, incompetencia, rebotó en las paredes de caoba, una ironía tan aguda que cortaba el aire. George se retorcía bajo el agarre de Javier. ¡Mientes! ¡Estás mintiendo para robarme lo que es mío!, gritó George, sus ojos inyectados en sangre. ¿Robarte, George?, repliqué con una sonrisa fría que no me había atrevido a usar en mi vida. ¿O corregir un robo? El testamento que el señor Benítez leyó es la versión adulterada, la que incluye el control total para ti y la miseria para mí. La grabación prueba, sin lugar a dudas, que nuestro padre, en sus cabales, aunque débil, expresó una voluntad diferente, y que tú, George, usaste la coerción, el engaño y el abuso de confianza para invalidarla, incluso aludiendo a la complicidad del notario. El señor Benítez se puso visiblemente rígido ante la mención de su nombre. Señor Figueroa, ¿es cierto que usted y don Rafael discutieron una versión diferente la semana anterior a la firma final? George, atrapado, solo podía emitir sonidos guturales de protesta. El anciano estaba delirando, no sabía lo que decía, pero en la grabación, George, intervine, presionando el punto de no retorno. Te escucha decir, mañana firmaremos la versión que acordamos la semana pasada, donde yo recibo el control total. Eso implica que la versión del 50% fue la última voluntad expresada por papá, y que tú garantizaste que él firmaría, bajo coerción, la versión anterior y más beneficiosa para ti. Miré a mi tía Matilde y a mis primos. Sus rostros eran ahora máscaras de absoluto juicio contra George. La codicia que sentían era mi mejor aliada. Sabían que, si yo tomaba el control, el escándalo podría ser contenido internamente, y la corporación Figueroa se salvaría de un colapso público que afectaría a todos. Si George continuaba, la empresa caería en un litigio de fraude sucesorio que duraría años. Mi mente trabajaba a una velocidad frenética, procesando la culminación de mi plan. No se trataba solo de la herencia, se trataba de reescribir mi historia. Había pasado mi vida sintiendo el frío de la exclusión, entrenando mi sensibilidad para percibir las corrientes subterráneas de la manipulación. Me habían llamado soñadora, pero mis sueños siempre estuvieron anclados en una venganza calculada. George había subestimado al artista, pensando que la sensibilidad era sinónimo de debilidad. Señor Benítez, dije enderezándome en mi silla, una posición que ahora parecía tener más autoridad que el sillón de George. Dado que la grabación establece un claro caso de fraude, manipulación e influencia indebida, y revela la verdadera intención de mi padre, le exijo que declare la nulidad de la porción del testamento que otorga el control mayoritario a George, y que proceda a ejecutar la voluntad previamente expresada por don Rafael, que me asignaba el 50% de las acciones, y el control compartido con George. George se liberó del agarre de Javier, dando un paso inestable hacia él. Llevaba años sintiendo ese peso en el pecho, un nudo apretado que solo George sabía cómo tensar. La presencia del señor Benítez, pulcro y distante, leyendo las formalidades legales, me traía a la memoria no solo la pérdida de don Rafael, sino la larga y dolorosa historia de desprecio profesional que había marcado mi vida desde que intenté, con la mejor de mis intenciones, involucrarme en Figueroa Construcciones. George siempre me había visto como una extensión del personal doméstico, alguien bueno para el color de las flores en la oficina, o para coordinar la cena de Navidad, pero jamás para las cifras que movían nuestro patrimonio. Desde que volví de la universidad con mi título en finanzas, George se había encargado de desmantelar sistemáticamente mi confianza. Recuerdo la primera reunión del consejo a la que asistí, llena de optimismo. Yo presenté un análisis detallado sobre la diversificación de inversiones en bienes raíces en el sur. George me interrumpió,
no para debatir las cifras, sino para sonreírme con esa suficiencia venenosa que le era tan característica y decir, frente a todos los ejecutivos, gracias, mi pequeña Elena, tus gráficos son tan bonitos, casi como tú. Pero dejemos los números serios a los que realmente entienden el riesgo. Me humilló sin piedad, reduciendo mi esfuerzo de meses a una simple pieza decorativa. Esa humillación no fue un incidente aislado, fue el patrón de toda una vida, mientras yo me dedicaba a cuidar de mi padre cuando su salud mental comenzó su lenta y cruel declinación. Los meses en que don Rafael se confundía, olvidaba nombres y firmaba papeles sin leerlos realmente. George se dedicaba a aparecer con maletines de cuero y una urgencia febril. Él fingía preocupación, pero sus ojos brillaban con la codicia, no con el amor filial. Sus visitas siempre coincidían con momentos de particular debilidad de don Rafael, justo después de sus medicaciones más fuertes, cuando la niebla se hacía más densa en su mente. Yo pasaba las noches al pie de la cama de mi padre, observando cómo la enfermedad se llevaba lentamente al patriarca fuerte que una vez fue, y cómo George capitalizaba esa fragilidad. Él siempre me relegaba a un segundo plano, tratándome como la enfermera abnegada, pero inútil, en temas de verdadero negocio. Ocúpate de que el padre tome sus pastillas, Elena. Yo me encargo de que su legado quede asegurado, decía con una palmada condescendiente en mi hombro. Esas palabras, llenas de veneno y doble sentido, se quedaron grabadas en mi alma. La sospecha se convirtió en certeza durante una tarde lluviosa, una semana antes de que don Rafael falleciera. Había ido a buscar unas escrituras antiguas en el viejo escritorio de roble que mi padre usaba desde hacía 50 años. El que George nunca se dignó a revisar porque estaba lleno de polvo y recuerdos, no de dinero fresco. Mientras buscaba en el compartimento secreto, ese que mi padre me había enseñado cuando yo era una niña curiosa, mis dedos tropezaron con algo inusual. Una pequeña grabadora digital, de esas antiguas, oculta bajo una capa de documentos fiscales obsoletos de 1985. Sentí un escalofrío helado, una premonición que me obligó a actuar en secreto. Saqué el dispositivo, lo conecté a mi computadora portátil, y me encerré en mi habitación, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que George lo oyera al otro lado de la mansión. Lo primero que vi fue un archivo etiquetado con una simple fecha, 15/09 revisión final. Presioné, play, y el aire se congeló a mi alrededor. La grabación comenzó con el sonido inconfundible del despacho de mi padre, luego un leve carraspeo, que era la tos seca de don Rafael. La voz de George entró, melosa, persuasiva, pero con un filo de acero oculto. Papá, mira, es la enmienda que acordamos, solo necesitamos que firmes aquí, en la cláusula que te da esa paz mental. Es para asegurar que Elena esté cómoda, por supuesto, pero la gestión tiene que estar centralizada. Sabes que ella es despistada con los números grandes. Escuché mi propio nombre utilizado como sinónimo de incompetencia, justo como siempre, pero lo que me petrificó fue la respuesta de mi padre. Su voz estaba débil, casi un murmullo, teñida de una confusión palpable que me desgarró el alma. George, ¿qué estoy firmando? ¿No habíamos ya resuelto esto? Estoy muy cansado, hijo. Mi cabeza me duele. Hubo un silencio breve, lleno de la respiración impaciente de George. Luego, George, con una manipulación helada, respondió. Claro que lo resolvimos, papá. Esto solo confirma tu deseo de protegernos a todos. El señor Benítez me lo dijo. Es una formalidad. Vamos, solo la rúbrica aquí. Piensa en el futuro de Figueroa Construcciones, papá. No podemos dejar que se hunda por una mala gestión. Escuché el sonido de una pluma raspando el papel, y luego, un suspiro profundo y tembloroso de don Rafael. Un sonido que era la rendición absoluta de un hombre agotado y confundido. En ese instante, toda la pena que sentía por la muerte de mi padre se transformó en una furia fría y cristalina, una claridad que nunca antes había poseído. George no solo me había humillado durante años, había estafado a nuestro propio padre en su momento más vulnerable, usando mi supuesta ineptitud como excusa para robarme lo que por derecho me correspondía, y peor aún, para pisotear la voluntad real de don Rafael. La prueba secreta estaba allí, en ese archivo de audio digital, irrefutable. Era la voz de George, traicionando a su propia sangre. Mi primer impulso fue correr, confrontarlo, gritar la verdad a los cuatro vientos, pero me detuve. Recordé cada vez que George había usado sus contactos y su poder para distorsionar la realidad. Si lo confrontaba de inmediato, él destruiría la evidencia y me tacharía de histérica, de la hija resentida que inventaba conspiraciones. Él ganaría de nuevo. Me juré a mí misma que eso no sucedería. Copié el archivo de audio en 3 lugares diferentes, cifré las copias y guardé la pequeña grabadora en una caja de seguridad. Durante las semanas siguientes, me convertí en una actriz consumada.
Continué mi papel de la hermana menor, silenciosa y afligida, la que se ocupa del luto y las flores, la que no entiende de negocios. Lo hice con una calma que me aterraba, pero que era necesaria. George se pavoneaba, convencido de su triunfo, sin saber que yo cargaba la bomba de tiempo que lo haría explotar. La grabación se convirtió en mi póliza de seguro, mi única arma, y la mantuve en secreto, esperando pacientemente. No quería una justicia privada, quería una justicia pública, absoluta, y que la humillación que yo había sufrido durante toda mi vida se invirtiera, de golpe, frente a toda la familia Figueroa. Quería que George cayera desde lo más alto, donde creía estar seguro. Hoy, mientras el señor Benítez comenzaba a desglosar las primeras cláusulas del testamento, formalidades que distribuían algunas joyas y propiedades menores, mi corazón latía con la anticipación de la venganza. Yo sabía que la parte crucial, la que George había manipulado, vendría después, la que se refería al control mayoritario de Figueroa Construcciones. George estaba sentado a mi derecha, sonriendo arrogantemente, seguro de que el momento de mi pública anulación estaba a punto de llegar. Él no podía saber que, debajo de mi vestido negro de luto, guardaba el dispositivo que contenía la verdad, lista para ser proyectada. Este silencio que nos envolvía en el despacho, no era el silencio del respeto al difunto, sino la calma tensa antes del huracán que yo estaba a punto de desatar. Cada palabra del abogado me taladraba los nervios. Yo me concentraba en la textura de la alfombra, en el olor a cuero, en todo menos en la voz monótona que narraba el destino de la fortuna familiar. Era un esfuerzo sobrehumano mantener la compostura. Recordé el frío de la grabadora en mis manos al descubrirla, y ese sentimiento de impotencia mezclado con poder. Si lograba mantener la calma, si esperaba el momento exacto, la humillación que George me infligiría hoy sería su última victoria. El señor Benítez, un hombre de maneras anticuadas y movimientos precisos, se aclaró la garganta, indicando que se acercaba al núcleo del documento. George enderezó la espalda, su rostro irradiando una mezcla repulsiva de solemnidad y orgullo anticipado. Sabía lo que venía, la cláusula que consolidaría su poder absoluto. Yo apreté mis manos bajo el regazo, sintiendo el peso del secreto que llevaba guardando con tanto dolor. Estaba lista para dejar de ser la hija invisible. Mi verdad, guardada en secreto durante semanas, iba a ser la voz más fuerte en esa sala. 20.250 caracteres. El señor Benítez, un hombre de maneras anticuadas y movimientos precisos, se aclaró la garganta. Un sonido seco y resonante que rompió la burbuja de aire viciado que se había formado alrededor de la mesa de caoba. Su pequeño gesto, el simple acto de mover los labios y tragar, fue la señal que disparó la adrenalina en mi sistema. Indicó que se acercaba al núcleo del documento, el testamento propiamente dicho, el que disponía no de los alfileres de oro de mi abuela, sino del imperio que don Rafael había construido ladrillo a ladrillo. George enderezó la espalda, un movimiento estudiado que denotaba poder y control. Su rostro, que hasta hace un momento había mantenido una máscara de grave solemnidad fúnebre, comenzó a irradiar una mezcla repulsiva de orgullo anticipado y suficiencia. Podía oler su triunfo, un aroma a colonia cara y ambición desenfrenada. Sabía lo que venía, la cláusula que consolidaría su poder absoluto, el momento en que se confirmaría, públicamente, que yo era irrelevante. Yo apreté mis manos bajo el regazo, sintiendo el peso del secreto que llevaba guardando con tanto dolor. El paño grueso y sedoso del vestido negro absorbía el sudor frío de mis palmas. Sentir la tela me recordaba que cada detalle de mi atuendo, mi comportamiento y mi silencio había sido una capa protectora, una armadura contra el juicio de George. Llevaba semanas ensayando esta inmovilidad, esta expresión de dolor contenido, que no era por la pérdida de la herencia, sino por la traición que le había costado la vida a mi padre. Estaba lista para dejar de ser la hija invisible, la decoradora de interiores, la coordinadora de eventos sin voz ni voto. Mi verdad, guardada en secreto durante semanas, iba a ser la voz más fuerte en esa sala. Mientras George me miraba de reojo, su labio superior se curvó mínimamente, en un gesto casi imperceptible de desdén. Era el mismo gesto que había marcado mi existencia en Figueroa Construcciones. El recuerdo de aquella primera reunión del consejo cuando George destrozó mi presentación sobre bienes raíces, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Podía escuchar de nuevo el eco de su voz condescendiente. Dejemos los números serios a los que realmente entienden el riesgo. En ese momento, sentí que mi alma se partía en dos. Una parte se hundía en la vergüenza, la otra se juraba venganza. Hoy, esa segunda parte, la fría y calculadora, estaba a punto de tomar el control. Cerré los ojos por un instante. Bajo el encaje de mi puño, mis dedos se deslizaron sobre el borde del pequeño dispositivo de reproducción que había conectado discretamente al cableado del sistema de audio del despacho. La tecnología que George despreciaba,
el detalle que él consideraría demasiado doméstico o femenino. La preocupación por la calidad del sonido en una sala de reuniones iba a ser su ruina. Yo había insistido meses antes en mejorar los altavoces empotrados para las videoconferencias de don Rafael, un detalle que George había ignorado por completo. Ahora, esos mismos altavoces amplificarían la verdad. Benítez desdobló una hoja con cuidado ritualista, alisándola con el dorso de la mano. El papel era grueso, crema, y tenía el sello en relieve que garantizaba su autenticidad legal. La luz del atardecer, filtrándose por las persianas venecianas, cortaba la sala en franjas doradas y sombras profundas, acentuando las líneas de tensión en el rostro de George. Parecía un depredador a punto de abalanzarse sobre su presa, tan seguro de su victoria que no percibía la trampa bajo sus pies. George se inclinó hacia adelante, su codo rozando mi brazo. Pude sentir el calor de su cuerpo, un calor que me resultaba repulsivo. Se acercó un poco a mi oído, fingiendo un gesto de complicidad o falsa pena, y susurró, apenas audible para el abogado. Solo ten calma, Elena. Es lo que padre quería. Ya sabes, para tu tranquilidad. No te preocupes por la gestión, yo me encargo de todo. Solo asiente y sonríe, ¿de acuerdo? Su voz era un veneno suave, envuelto en terciopelo. La familiaridad con la que me daba órdenes, asumiendo mi sumisión, encendió la última chispa de mi rabia. Apreté mis dientes, pero mi expresión se mantuvo impasible. Le devolví una mirada vacía, la de la hermana menor que acata y obedece, la que George siempre había esperado. Este último acto de condescendencia fue la confirmación de que no podía haber misericordia. Procedamos, señor Benítez, dijo George, con un tono autoritario, como si él estuviera dando permiso al abogado para continuar con su coronación. El abogado asintió y se colocó las gafas de lectura con un gesto lento y deliberado. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Un ritmo monótono que marcaba los últimos segundos de la ignorancia feliz de George. Benítez comenzó a leer, su voz profesional y sin emoción. Habiendo dispuesto de los bienes menores, procedemos ahora con el control y la administración de Figueroa Construcciones S.A. Según la voluntad última y revisada de don Rafael Figueroa, fechada el 15 de septiembre del año en curso. George hinchó el pecho. Estaba esperando la frase clave. Yento el control mayoritario, y la dirección ejecutiva se transferirán a mi hijo primogénito, George Figueroa. Su mano ya descansaba sobre la mesa, lista para recibir las felicitaciones y el acta de control. Pero yo me adelanté. Mi momento no era solo el de la lectura de la cláusula, era el momento antes de la lectura, justo cuando la fecha de la traición era mencionada. Quería que el audio interrumpiera la formalidad, que fuera un puñal clavado en el corazón de la mentira legal. Mientras Benítez pronunciaba la fecha, 15 de septiembre del año en curso, yo activé el dispositivo, mi dedo presionó el diminuto botón oculto, y la grabadora digital sincronizada al sistema de sonido, comenzó a emitir. No hubo música dramática, ni un preámbulo. El despacho de roble, diseñado para el decoro y la discreción, fue invadido por el sonido áspero y real de la tos seca de mi padre. El carraspeo de don Rafael llenó el aire, amplificado, haciendo vibrar los cristales del aparador. George se congeló. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y luego pánico. Su cabeza giró hacia el abogado, luego hacia los altavoces, tratando de entender de dónde venía el sonido fantasmal. Benítez, igualmente desconcertado por la interrupción, se detuvo, con la mirada fija en el documento, incapaz de entender por qué la voz de un hombre muerto sonaba en la sala. La voz de George, grabada, melosa y traicionera, se escuchó entonces, clara y fuerte, resonando en cada rincón del despacho. Papá, mira, es la enmienda que acordamos, solo necesitamos que firmes aquí, en la cláusula que te da esa paz mental. Es para asegurar que Elena esté cómoda, por supuesto, pero la gestión tiene que estar centralizada. Sabes que ella es despistada con los números grandes. El rostro de George Figueroa se puso ceniciento. El color se drenó de sus mejillas, dejando al descubierto el miedo primario. Intentó levantarse, quizás para correr hacia el sistema de sonido y arrancarlo, pero el shock lo mantuvo pegado a la silla. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora me miraban con un horror mudo. Era la mirada de alguien que acababa de ver un fantasma que él mismo había conjurado. Continuó la voz de mi padre, débil, casi un lamento, la voz que yo recordaba de mis noches de vigilia, llena de la niebla de la enfermedad. George, ¿qué estoy firmando? ¿No habíamos ya resuelto esto? Estoy muy cansado, hijo. Mi cabeza me duele. Benítez, un hombre de leyes acostumbrado a la lógica y el orden, observaba la escena con una mezcla de consternación profesional y genuino asombro. Sus ojos se movieron de George a mí,
buscando una explicación para esta violación del protocolo. Entonces la voz de George, la del pasado, la que probaba su crimen, se reprodujo de nuevo, llena de una manipulación helada que ahora sonaba 10 veces más cruel en la sala silenciosa. Claro que lo resolvimos, papá. Esto solo confirma tu deseo de protegernos a todos. El señor Benítez me lo dijo, es una formalidad. Vamos, solo la rúbrica aquí. Piensa en el futuro de Figueroa Construcciones, papá. No podemos dejar que se hunda por una mala gestión. El sonido del raspado de la pluma, el suspiro tembloroso de mi padre, la rendición final, se sucedieron. Yo permanecí sentada, erguida, con la barbilla ligeramente levantada. Había pasado de ser la sombra, a ser la luz que exponía la oscuridad. La calma que había mantenido durante semanas de luto y simulación me abandonó, pero fue reemplazada por una satisfacción profunda y helada. George intentó hablar, pero solo un sonido gutural, un graznido de incredulidad, salió de su garganta seca. Su mano se levantó, temblando, señalándome. «¿Tú? ¿Cómo?» Su voz era apenas un susurro roto. Yo no respondí. Simplemente mantuve mi mirada, que ahora era la de una fiscal, no de una hermana. La grabación se detuvo abruptamente. El silencio que siguió no era el silencio de antes, el de la tensa calma. Era un silencio denso, cargado de la verdad irreversible. El olor a cuero y tabaco de la oficina se mezcló con el hedor del miedo de George. Él estaba atrapado, completamente expuesto. El señor Benítez, recuperándose de la conmoción inicial, bajó el documento. Su rostro profesional había desaparecido, sustituido por una expresión de grave preocupación ética. Miró a George, luego a mí, y finalmente, al papel en sus manos. «Elena», dijo Benítez, su voz temblando ligeramente. «¿Qué es esto?» «Es la verdad, señor Benítez», respondí, mi propia voz sonando extrañamente clara y firme después de las voces grabadas. «Es la prueba de cómo se obtuvo la voluntad revisada de mi padre, la que usted está a punto de leer». Me incliné hacia adelante, mirando directamente a George, cuyo cuerpo se hundía en la silla como si hubiera perdido toda la estructura ósea. La sangre regresaba a su rostro en manchas rojas y feas, ira y desesperación compitiendo. El 15 de septiembre, George no aseguró el legado de padre, dije, dirigiéndome al abogado, pero manteniendo el contacto visual con mi hermano. El 15 de septiembre, George estafó a un anciano enfermo y confundido para robar la empresa. La humillación que George había planeado para mí ese día, se había invertido en un instante explosivo. El peso en mi pecho, el nudo apretado que había llevado durante años, se había deshecho, reemplazado por la ligereza aterradora del poder recién adquirido. Era mi turno de hablar, no con gráficos bonitos, sino con... El señor Benítez cerró la carpeta con un suave chasquido que resonó en el silencio cargado de la sala. Había terminado. Mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa, pero mi rostro permanecía inmóvil. Una máscara de resignación que había perfeccionado durante décadas de reuniones familiares. La humillación pública se había consumado. Se me había legado una cifra nominal, una porción tan diminuta que apenas cubría los gastos de mi manutención por un par de meses, mientras George se había quedado con el control absoluto de Figueroa Construcciones, el imperio que mi padre había edificado, y que yo, a pesar de las risas de mi hermano, había intentado sinceramente ayudar a manejar. George, sintiéndose en la cumbre de su victoria, no podía dejar pasar el momento. Se inclinó sobre la mesa, su sonrisa amplia y aceitosa, dirigida directamente a mí, ignorando la presencia solemne del abogado y de los demás parientes que observaban la escena con incómoda curiosidad. «Bueno, Elena», siseó, su voz apenas un murmullo que sin embargo lograba proyectar todo su desprecio. «Al menos el viejo tuvo la decencia de dejarte algo para que puedas. ¿Qué harás? ¿Comprar una nueva escoba? ¿Quizás tomar esas clases de contabilidad que tanto te urgen? Porque vamos, es evidente que el negocio no es lo tuyo, hermanita. La incompetencia es un peso difícil de llevar en una empresa de esta magnitud, ¿no crees?» La palabra, incompetencia, me golpeó como un latigazo. No era la primera vez que George la utilizaba, pero escucharla en el contexto de la última voluntad de mi padre, justo después de ser despojada, la hizo resonar con una crueldad insoportable. Durante años, George había tejido esa narrativa. Elena era dulce, sí, pero incapaz de manejar las finanzas, una cabeza hueca buena solo para tareas menores. Él era el cerebro, el visionario, yo, la sombra, y la familia lo había creído, porque George siempre fue ruidoso y convincente, y yo siempre fui la que guardaba silencio, tragando el veneno. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no era el calor de la vergüenza, sino el de una paciencia que finalmente se rompía. Era un quiebre limpio, frío, lo miré a los ojos, y por primera vez en mi vida, George pareció dudar por una fracción de segundo, ante la absoluta falta de emoción en mi mirada. Él esperaba lágrimas, un reproche débil, la sumisión habitual,
No le di nada de eso. El señor Benítez, incómodo ante el espectáculo, carraspeó. Señores, si no hay más preguntas, daremos por concluida la... Un momento, por favor, señor Benítez, lo interrumpí. Mi voz era firme y clara, sin el menor rastro de la fragilidad que George tanto esperaba. La calma con la que pronuncié esas palabras hizo que varios de los presentes enderezaran la espalda. George frunció el ceño, molesto por mi inesperada interrupción a su momento de gloria. ¿Sí, señorita Elena?, preguntó el abogado, ya levantándose de su asiento. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mis movimientos fueran deliberados, que mi presencia llenara el espacio que George acababa de intentar usurpar. Mi vestido negro de luto caía pesado y formal, dándome una silueta de autoridad que rara vez me permitía mostrar. Antes de que concluya, abogado, y dado que la memoria de mi padre ha sido citada varias veces hoy, me gustaría ofrecer una última prueba, no de su voluntad legal, que ya ha sido leída, sino del afecto que él sentía por mí, y sobre todo, de su integridad. Es una grabación que guardé en secreto, una conversación muy reciente que creo que todos deberíamos escuchar, para entender verdaderamente el contexto de esta lectura de testamento. George se puso rígido. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de incredulidad y un terror incipiente que intentó disimular con furia. ¿Qué estupidez estás planeando, Elena? Esto es una reunión legal, no un circo. Silencio, George, dije, y la orden salió con tal convicción que lo hizo callar. No le rogué, le ordené. Me acerqué a la mesa auxiliar, donde el señor Benítez había colocado su equipo de presentación. Era un sistema de sonido discreto, pero potente, que había utilizado para asegurarse de que todos los parientes en el salón pudieran escuchar claramente las cláusulas legales. Tomé mi teléfono, un modelo antiguo que había conservado precisamente porque tenía una excelente capacidad de grabación, y lo conecté al amplificador con el cable auxiliar que había traído en mi bolso, preparado para este único y decisivo momento. Era un acto deliberado, público, la materialización de mi silencio guardado durante meses. El abogado me miró, confundido y preocupado, intentando sopesar si debía intervenir. Señorita Elena, esto es muy irregular. Si tiene alguna objeción a la voluntad, debe. No es una objeción, señor Benítez, lo interrumpí de nuevo, mis ojos fijos en George. Es una aclaración. Es la verdad que mi padre quiso que yo revelara si algo salía mal. George se levantó de golpe, golpeando la silla. No permitas esto, Benítez. Es una injuria, una mentira. Está intentando difamarme. Si es una mentira, George, entonces no tienes nada que temer, ¿verdad? Repliqué con una dulzura venenosa. Sin esperar respuesta, pulsé play. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño altavoz. El audio, grabado unos días antes del fallecimiento de don Rafael, inundó la habitación, amplificado, claro, y brutalmente revelador. Primero, se escuchó un carraspeo débil, seguido de la voz de mi padre, don Rafael, cansada y frágil pero inconfundible. George, te he dicho que quiero que Elena esté protegida, no solo con una parte, sino con el 30% de las acciones. Ella tiene derecho, ha trabajado en la fundación, y aunque tú no lo veas, su criterio es sano. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El 30% era una cantidad enorme, la clave para un control compartido. George había heredado el 90%. Entonces llegó la voz de George, fría, autoritaria, desprovista de la falsa calidez que usaba en público. Papá, por favor, seamos realistas. Elena es inestable en los números. Si le dejas tanto, va a arruinarlo. Ya sabes cómo es ella. Además, el abogado preparó los documentos según lo conveniente, para la estructura fiscal. Ya firmaste los anexos donde se estipula que la mayor parte del capital se consolida a mi nombre para evitar problemas burocráticos. Lo firmaste ayer, ¿recuerdas? Solo tienes que firmar esta última hoja de conformidad, la que estipula la suma nominal para Elena. Es solo un formalismo. Se escuchó el sonido de un papel siendo deslizado sobre una superficie de madera, probablemente el escritorio de don Rafael. Luego, un suspiro profundo y triste de mi padre. No me gusta esto, George. No me gusta cómo estás manejando esto. Pero estoy tan cansado. ¿Estás seguro de que esto protege a Elena? La respuesta de George fue escalofriante en su precisión y falta de remordimiento. Completamente seguro. Ahora firma, que el señor Benítez tiene que irse. Y asegúrate de que esa grabación que Elena hizo el otro día, la de la fundación, se quede contigo. No queremos que siga documentando tonterías. Es tan despistada. Nunca se dará cuenta de que hemos cambiado la cifra final, papá. Ella siempre ha confiado en nosotros. Además, esa porción nominal le dará lo suficiente para que no pueda protestar legalmente sin verse ridícula. Es legal, y es definitivo. Ahora,
firma. El golpe de un bolígrafo sobre el papel fue lo último que se escuchó antes de que mi padre tosiera dolorosamente. La conversación era una prueba irrefutable. George no solo había ejercido influencia indebida sobre un anciano moribundo, sino que había falsificado y alterado el espíritu del testamento, usando la confianza de mi padre y mi supuesta incompetencia como arma legal. George había admitido explícitamente haber cambiado la cifra final. El audio se detuvo abruptamente. El eco de la tos de mi padre flotó por un instante en el aire, antes de ser absorbido por el silencio más denso que jamás había presenciado. Un silencio absoluto. No era el silencio respetuoso de un funeral, sino la ausencia total de sonido que acompaña a una conmoción tectónica. Las caras de mis tíos y primos eran un estudio de horror y bochorno. Algunos miraban a George con abierta repulsión, otros, a mí, con una mezcla de lástima tardía y respeto aterrado. El señor Benítez, el abogado, estaba pálido como la cera, sus manos temblando visiblemente sobre la mesa. Su profesionalismo y la integridad de su bufete acababan de ser puestos en entredicho por la fría voz de George. Él también había sido utilizado. George, sin embargo, era la imagen de la desintegración total. Se había quedado petrificado a medio camino entre su silla y la mesa, su rostro hinchado y rojo. Sus ojos, antes llenos de burla triunfal, estaban ahora fijos en mí con una mezcla de odio animal y desesperación. Sabía que no había forma de negar la voz, ni el contexto. Retiré el cable auxiliar de mi teléfono y lo guardé lentamente en mi bolso. Un gesto final y definitivo. Me dirigí a George y al señor Benítez, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído, bañada en la catarsis de años de desprecio sofocado. Ahí está la incompetencia, dije, mi mirada atravesando a George como un cuchillo de hielo. No la mía, por supuesto. Mi padre me había dejado el 30% porque confiaba en mi criterio, y si no hubiera confiado en mí, no me habría entregado a escondidas las grabaciones de voz de su convalecencia, advirtiéndome que si la lectura no reflejaba su deseo final, que lo revelara. La verdadera incompetencia, continué, girando ligeramente hacia el abogado, es la de quien cree que la verdad puede silenciarse tan fácilmente con unos cuantos formalismos legales y la manipulación descarada de un hombre moribundo. ¿Cree usted, George, que porque me humilló en público y me llamó incompetente, yo no iba a tener la previsión de guardar la única prueba que destruiría su farsa? Siempre he sido discreta, hermano, y tú confundiste la discreción con la debilidad. Nunca más. George abrió la boca para gritar, para soltar una de sus bravuconadas habituales, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado, su fraude revelado, su imagen de hijo diligente hecha añicos frente a toda la familia. La sala, que segundos antes había sido testigo de mi humillación, ahora era la tumba de su reputación. Era la justicia inmediata, fría, quirúrgica. Mis años de dolor invisible habían culminado en este momento de revelación pública. El señor Benítez se aclaró la garganta, luchando por recuperar la compostura. Señorita Elena, esta grabación implica una seria irregularidad. Una acción de esta naturaleza, si se prueba su autenticidad y la voz de su hermano es bastante clara, anula la voluntad en la porción que afecta a la distribución del capital. Es un fraude. Y no solo un fraude, abogado, intervine, manteniendo mi postura. Es un crimen contra mi padre, y contra la ley. Espero que tome las medidas necesarias para rectificar la voluntad de don Rafael, de acuerdo con lo que se escucha en esa grabación, y que inicie las acciones legales pertinentes contra mi hermano George. De lo contrario, lo haré yo misma, presentando esta prueba ante las autoridades correspondientes. La conmoción fue tan intensa que una tía se llevó la mano a la boca, soltando un pequeño grito ahogado. George finalmente se desplomó en su silla, su cuerpo temblando, el sudor brillando en su frente. Su mirada se perdió en el vacío. Él, el triunfador, el brillante heredero, se había hundido, destruido por la voz que yo había guardado en secreto. Ese día todo cambió. Ya no era la sombra sino la portadora de la verdad, y la sala quedó en un silencio ensordecedor, una catedral de cristal recién rota. Ese silencio no era vacío, estaba repleto de verdades hirientes, de la vergüenza colectiva y del olor metálico del miedo que emanaba de George. Sentí la frialdad de la justicia en mis venas, un contraste quirúrgico con el ardor que había sentido segundos antes. Observé a George, no con odio, sino con una curiosidad clínica. Su derrota era total, y era fascinante presenciar la rapidez con la que la arrogancia se desvanece cuando se enfrenta a la prueba irrefutable. Su cara, que segundos antes había sido la de un conquistador, ahora se asemejaba a arcilla mal cocida, arrugada por la incredulidad y la bilis. Mis propios músculos se relajaron por primera vez en semanas. Había cargado con esa grabación, como si fuera un arma nuclear diminuta, sabiendo que usarla significaría volar por los aires no solo la herencia, sino la paz familiar, lo poco que quedaba. Pero la paz familiar era una farsa construida sobre mi sumisión. Me di cuenta de que la verdadera paz era esta,
la verdad desnuda. Manteniendo mi postura erguida, ignoré la oleada de murmullos ahogados que finalmente rompieron el hechizo del silencio. Eran los parientes, moviéndose incómodos en sus asientos de cuero oscuro, susurrando excusas y condenas. La luz de la tarde entraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa. Sombras que parecían devorar a George, el hombre que un momento antes había estado bañándose en la gloria de una fortuna robada. ¿Una escoba, George?, pregunté, repitiendo sus palabras con una calma helada, permitiendo que la burla resonara en la sala. Me preguntaste qué iba a comprar. Yo no necesito una escoba. Pero me parece que tú vas a necesitar una pala. Para cavar un agujero muy profundo y meter ahí lo que queda de tu reputación. George finalmente reaccionó. Intentó levantarse de nuevo, un movimiento espasmódico, como si estuviera encadenado a la silla. Su respiración era pesada y sonora, un fuelle dañado. Elena, esto es una farsa. Esa grabación está manipulada. ¿Papá? Papá estaba senil. Tú te aprovechaste de su enfermedad para grabar eso. Gritó, su voz rasposa y aguda, muy lejos de la autoridad meliflua con la que había leído el testamento. Me acerqué a él, con la confianza de quien sabe que tiene la sartén por el mango. Mis tacones resonaron ligeramente en el suelo de mármol pulido que rodeaba la mesa. La distancia entre nosotros se cerró, y él se encogió ligeramente, incapaz de sostener mi mirada. ¿Senil, George? Lo desafié, manteniendo mi voz baja para obligar a todos a aguzar el oído. Tu propia voz lo desmiente. En la grabación, tú eres quien admite haber cambiado la cifra final. Eres tú quien presiona a un hombre enfermo para que firme, garantizando que el señor Benítez estaba listo para irse. Y lo más crucial de todo, George, mi voz se endureció, eres tú quien asegura que soy tan despistada, que nunca me daría cuenta del cambio. ¿Por qué iba a necesitar manipular a papá, si según tú, yo era tan inepta? Esa fue la estocada final, la desmantelación de su propia narrativa. Su única defensa, mi supuesta incompetencia, se había convertido en la prueba de su crimen. Había confiado tanto en que mi silencio y mi fachada de fragilidad eran mi verdadera esencia, que nunca consideró que esa fragilidad era mi camuflaje perfecto. Mientras él hacía ruido, yo observaba. Mientras él se pavoneaba, yo grababa. George se hundió en su asiento, llevándose las manos a la cabeza, despeinándose el cabello oscuro y caro. Su traje, que había sido símbolo de su poder, ahora parecía envolver a un hombre que se estaba encogiendo ante nuestros ojos. El aire en la sala olía a desesperación y a la leve acidez de los papeles legales olvidados. El señor Benítez, cuyo deber profesional lo obligaba a actuar, finalmente se recompuso. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y su voz salió como un susurro seco. Señorita Elena, le ruego que entienda la gravedad de este momento, dijo, dirigiéndose a mí con una deferencia completamente nueva. Ya no era la sobrina incómoda, yo era la denunciante, la heredera del 30% despojado, y la depositaria de la verdad. La autenticidad de esta grabación debe ser verificada de inmediato. Si se demuestra que la voz del señor George es verídica, lo que parece obvio, estamos ante una coacción y manipulación de última voluntad. Esto no solo anula la distribución de capital, sino que expone a su hermano a cargos de fraude, y posiblemente, dada la condición de don Rafael, a abuso de anciano dependiente. Asentí lentamente. Lo sé, señor Benítez, y espero que su bufete, dada su larga relación con la familia Figueroa, y la fe que mi padre depositó en usted, actúe con la diligencia que el caso requiere. De no ser así, lo miré directamente a los ojos, sintiendo el peso de mi amenaza. Tenga por seguro que la misma grabación que acaban de escuchar será entregada a la Fiscalía, junto con una nota detallada sobre quién preparó los documentos finales y en qué condiciones se firmaron los anexos que George mencionó. Mi lealtad ahora es con la memoria de mi padre y su verdadera voluntad, no con la apariencia de legalidad. El abogado palideció aún más. Entendía la implicación. Si yo implicaba a su bufete en el fraude, su carrera estaría en peligro. Había sido un peón en el juego de George, y ahora yo le ofrecía la única salida honorable. La colaboración inmediata. Por supuesto, señorita Elena, mi bufete se encargará de esto con la máxima prioridad. Nos reuniremos con usted mañana a primera hora para iniciar los trámites de impugnación y la reestructuración del testamento basándonos en la intención original de don Rafael. Prometió, su voz ahora llena de urgencia. Mientras Benítez hablaba, los parientes comenzaron a levantarse. Mi tía Marta, la misma que me había aconsejado durante años, ser paciente con George, él es el varón, y es ruidoso. Se acercó con pasos inseguros. Había un brillo húmedo en sus ojos. «Elena, hija», murmuró, extendiendo una mano que retiró a medio camino, avergonzada. «No sabíamos. ¿Cómo pudo George hacer algo así?»
Tu padre siempre te quiso. La compasión tardía era casi tan dolorosa como la burla. Me limité a hacer un gesto con la cabeza, manteniendo la distancia emocional. Papá lo sabía, tía Marta. Por eso me dio las grabaciones. Él sabía que, si algo salía mal, la única persona que se atrevería a enfrentarlo sería la que George no veía como una amenaza. Todos ustedes creyeron la narrativa de George porque era más fácil de digerir que la verdad. La tía Marta se retiró, su rostro un mapa de culpa. Los demás parientes no se atrevieron a acercarse. Se movían como sombras alrededor del perímetro, recogiendo sus pertenencias, ansiosos por escapar de la atmósfera tóxica. Habían venido a ser testigos de mi derrota, y se iban siendo testigos de la caída de George y de su propia complicidad silenciosa. Me permití un último y prolongado momento. Miré a George que seguía encorvado, sollozando en silencio o luchando por respirar. Ya no era mi hermano. Era una ruina, un obstáculo que acababa de ser retirado con precisión. La dulzura que George había asociado a mi nombre se había transformado en acero. Te dejo con el señor Benítez, George, dije, mi voz llevando el peso de la sentencia. Él te explicará las implicaciones de lo que acabas de hacer. Y en cuanto a Figueroa Construcciones, añadí, recogiendo mi bolso y el cable auxiliar, ahora mi talismán, prepárate para trabajar conmigo. El 30% me da voz, me da voto, y me da el poder de auditar cada movimiento que has hecho desde que papá enfermó. No voy a tomar mis clases de contabilidad, George. Ya soy. El chasquido del cierre de la carpeta del señor Benítez se vio instantáneamente ahogado por un sonido intruso, grave y perturbador, que irrumpió en la sala desde una esquina aparentemente vacía. No era música ni un timbre, era una voz familiar, clara, y sobre todo cargada de una intimidad que jamás debió ser compartida. Era George. Su propia voz grabada, resonó con una calidad de audio sorprendente, proyectada con una potencia que llenó cada rincón de la biblioteca. Y dile a la enfermera que si no coopera con la firma del codicilo, no verá un solo centavo de lo que le prometí. El viejo ya no sabe ni quién soy. Es un trámite, y necesito que parezca su voluntad final. La sala se convirtió en un monumento de mármol y carne congelada. Las tías, que segundos antes susurraban chismes sobre mi vestido, se quedaron con las bocas entreabiertas, sus ojos saltando del pequeño altavoz, camuflado cerca de un macetero, hacia George. George, que había estado a punto de tomar otro sorbo de su costoso whisky, detuvo la copa a medio camino de su boca, el hielo crujiendo como un sonido lejano. El líquido se derramó lentamente por el borde del cristal, pero él no lo notó, porque todo su sistema nervioso estaba enfocado en el sonido de su propia traición. La grabación continuó, implacable, revelando el engranaje exacto del fraude, cómo George había sobornado a personal de la clínica, y aprovechado los momentos de mayor confusión mental de don Rafael para forzar un cambio en el testamento original, ese que, ahora todos sabían, me había favorecido a mí, Elena, en una proporción justa. Escuchar las palabras de don Rafael, la voz de mi padre, distorsionada por la enfermedad y la medicación, grabada en secreto por George, para asegurarse de que su plan funcionara, fue un puñal emocional. La cinta captaba a George instruyendo a mi padre, casi gritándole, para que repitiera unas frases específicas frente a un notario comprado. Pero luego, se oyó un gemido débil de don Rafael. George, ¿por qué? ¿Por qué se lo quitas todo a Elena? Ella es la única que viene a verme. La voz de mi padre era un suspiro de dolor. Una verdad que había intentado decir justo antes de ser silenciada. George palideció a un tono de gris enfermizo. Su arrogancia se derritió como cera, bajo una llama intensa. El traje a medida que había vestido con tanta presunción ahora parecía holgado, como si la estructura de su cuerpo se hubiera encogido bajo el peso de la evidencia. Se levantó de golpe. La silla de caoba rozó el suelo con un chillido ensordecedor que apenas logró competir con el audio. Señaló con un dedo tembloroso hacia el macetero, tropezando con las palabras. ¡Eso es un montaje, Elena! Tú falsificaste esa grabación. Es una mentira. Su voz era un gruñido desesperado, sin rastro de la autoridad tranquila que había exhibido minutos antes. El silencio que siguió a la revelación no era vacío. Era denso, pesado, lleno de 1000 preguntas sin formular, y la comprensión brutal de una década de desprecio. Era el silencio absoluto de la catarsis. Mi prima Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en George con una mezcla de horror y fascinación. Tío Luis, siempre partidario de George, se había reclinado en su asiento, su rostro reflejando una traición personal. Todos se habían creído la narrativa de George, que yo era la hija incompetente y emocionalmente inestable, incapaz de manejar el imperio familiar. Y ahora, en medio de la sala, la voz de George demostraba que mi supuesta incompetencia había sido su tapadera. Mis manos, que habían temblado antes por la humillación, estaban ahora perfectamente firmes sobre la mesa. No tenía que hablar. La prueba secreta,
guardada durante meses, haciendo que mi dolor invisible se agravara con cada mirada condescendiente de George, estaba haciendo el trabajo por mí. Yo simplemente observaba la caída del tirano. El señor Benítez, el abogado, que hasta ese momento había mantenido una postura de neutralidad profesional, se levantó de su asiento. Su rostro estaba grave, su profesionalismo inquebrantable, pero había una chispa de profunda preocupación legal en sus ojos. ¡Silencio! Su voz, aunque no gritada, impuso orden. George intentó avanzar hacia el altavoz, con la intención de destrozarlo, pero dos de los primos mayores lo sujetaron instintivamente, deteniéndolo. La vergüenza era palpable en el aire, humeante. «George, siéntese». «Inmediatamente», ordenó el señor Benítez. El notario se ajustó sus gafas con un movimiento lento y deliberado, mirando a Elena y luego a George. «Señora Elena, esta evidencia presentada es extremadamente seria. Reconozco la voz de su difunto padre, y también la de George. La calidad y el contexto de esta grabación sugieren sin lugar a dudas coacción y potencial fraude en la modificación testamentaria. El golpe final no fue el audio, fue la validación legal de mi prueba». George se desplomó de vuelta a su asiento. No con la fuerza de alguien que se sienta, sino con la flacidez de una marioneta a la que le han cortado los hilos. Su rostro estaba empapado en sudor, y sus ojos, antes llenos de burla y superioridad, ahora solo mostraban un pánico primario. Intentó hablar de nuevo, pero solo logró emitir un sonido estrangulado, como si la vergüenza le hubiera sellado la garganta. El señor Benítez continuó, su voz firme cortando el tenso silencio. «Dadas las circunstancias y la gravedad de las acusaciones implícitas en esta grabación, debemos suspender de inmediato la lectura y proceder a la inmovilización de todos los activos hasta que se pueda verificar la autenticidad del testamento original, que fue reemplazado por este codicilo fraudulento. George, le aconsejo que se ponga en contacto con su representante legal. Esto ya no es un asunto familiar, sino un crimen». La palabra crimen resonó en la sala como el eco de un martillo golpeando un yunque. George se llevó las manos a la cabeza, revolviéndose el pelo rubio que con tanto esmero cuidaba, y sollozó. No era un llanto de arrepentimiento, sino de rabia impotente, y la pérdida total de poder. Estaba destruido, expuesto ante toda la familia que siempre lo había reverenciado. La imagen del hijo perfecto se había roto en 1000 pedazos audibles. Yo no sentí triunfo en ese momento, sentí una liberación profunda y catártica. Observé a George, ese hombre que me había humillado sistemáticamente durante toda mi vida, que me había tildado de incompetente y sensible, justo antes de que la verdad se proyectara. Sentí el peso de años de desprecio silencioso levantarse de mis hombros. Me levanté lentamente, recogiendo mi cartera del suelo. El señor Benítez me miró con una mezcla de respeto y admiración profesional, la misma mirada que la familia ahora me dirigía, una mirada que nunca antes había recibido. No les ofrecí ninguna explicación, la grabación lo había dicho todo. Me dirigí hacia la puerta, pasando junto a George, que seguía hundido en su asiento, negándose a mirar a nadie. Me detuve a su lado, lo suficiente para que solo él me escuchara. «La incompetente George», susurré, mi voz firme, sin una sola grieta de dolor pasado, «siempre guarda la prueba». Salí de la biblioteca sin mirar atrás, dejando a la familia en el silencio absoluto de su conmoción. Afuera, el sol de la tarde se sentía cálido sobre mi piel. Ese día, todo cambió. La justicia no fue ciega. Fue grabada y proyectada para que todos la oyeran. Había recuperado mi valor y mi voz, y el precio de años de desprecio finalmente había sido pagado por mi propio hermano, George, en la moneda más dolorosa, la vergüenza pública y la pérdida total. 20.250 caracteres. El chasquido del cierre de la carpeta del señor Benítez se vio instantáneamente ahogado por un sonido intruso, grave y perturbador, que irrumpió en la sala desde una esquina aparentemente vacía. No era música ni un timbre. Era una voz familiar, clara y sobre todo, cargada de una intimidad que jamás debió ser compartida. Era George. Su propia voz grabada resonó con una calidad de audio sorprendente, proyectada con una potencia que llenó cada rincón de la biblioteca. Dile a la enfermera que si no coopera con la firma del codicilo, no verá un solo centavo de lo que le prometí. El viejo ya no sabe ni quién soy. Es un trámite, y necesito que parezca su voluntad final. La sala se convirtió en un monumento de mármol y carne congelada. Las tías, que segundos antes susurraban chismes sobre mi vestido, se quedaron con las bocas entreabiertas, sus ojos saltando del pequeño altavoz, camuflado cerca de un macetero, hacia George. George, que había estado a punto de tomar otro sorbo de su costoso whisky, detuvo la copa a medio camino de su boca, el hielo crujiendo como un sonido lejano. El líquido se derramó lentamente por el borde del cristal, pero él no lo notó.
porque todo su sistema nervioso estaba enfocado en el sonido de su propia traición. La grabación continuó, implacable, revelando el engranaje exacto del fraude, cómo George había sobornado a personal de la clínica, y aprovechado los momentos de mayor confusión mental de don Rafael para forzar un cambio en el testamento original, ese que, ahora todos sabían, me había favorecido a mí, Elena, en una proporción justa. Escuchar las palabras de don Rafael, la voz de mi padre, distorsionada por la enfermedad y la medicación, grabada en secreto por George para asegurarse de que su plan funcionara, fue un puñal emocional. La cinta captaba a George instruyendo a mi padre, casi gritándole, para que repitiera unas frases específicas frente a un notario comprado. Pero luego, se oyó un gemido débil de don Rafael. George, ¿por qué? ¿Por qué se lo quitas todo a Elena? Ella es la única que viene a verme. La voz de mi padre era un suspiro de dolor, una verdad que había intentado decir justo antes de ser silenciada. George palideció a un tono de gris enfermizo. Su arrogancia se derritió como cera, bajo una llama intensa. El traje a medida que había vestido con tanta presunción ahora parecía holgado, como si la estructura de su cuerpo se hubiera encogido bajo el peso de la evidencia. Se levantó de golpe, la silla de caoba rozó el suelo con un chillido ensordecedor que apenas logró competir con el audio. Señaló con un dedo tembloroso hacia el macetero, tropezando con las palabras. ¡Eso es un montaje! Elena, tú falsificaste esa grabación. Es una mentira. Su voz era un gruñido desesperado, sin rastro de la autoridad tranquila que había exhibido minutos antes. El silencio que siguió a la revelación no era vacío, era denso, pesado, lleno de 1000 preguntas sin formular y la comprensión brutal de una década de desprecio. Era el silencio absoluto de la catarsis. Mi prima Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en George, con una mezcla de horror y fascinación. Tío Luis, siempre partidario de George, se había reclinado en su asiento, su rostro reflejando una traición personal. Todos se habían creído la narrativa de George, que yo era la hija incompetente y emocionalmente inestable, incapaz de manejar el imperio familiar. Y ahora, en medio de la sala, la voz de George demostraba que mi supuesta incompetencia había sido su tapadera. Mis manos, que habían temblado antes por la humillación, estaban ahora perfectamente firmes sobre la mesa. No tenía que hablar. La prueba secreta, guardada durante meses, haciendo que mi dolor invisible se agravara con cada mirada condescendiente de George, estaba haciendo el trabajo por mí. Yo simplemente observaba la caída del tirano. El señor Benítez, el abogado, que hasta ese momento había mantenido una postura de neutralidad profesional, se levantó de su asiento. Su rostro estaba grave, su profesionalismo inquebrantable, pero había una chispa de profunda preocupación legal en sus ojos. ¡Silencio! Su voz, aunque no gritada, impuso orden. George intentó avanzar hacia el altavoz, con la intención de destrozarlo, pero 2 de los primos mayores lo sujetaron instintivamente, deteniéndolo. La vergüenza era palpable en el aire, humeante. George, siéntese. Inmediatamente, ordenó el señor Benítez. El notario se ajustó sus gafas con un movimiento lento y deliberado, mirando a Elena y luego a George. Señora Elena, esta evidencia presentada es extremadamente seria. Reconozco la voz de su difunto padre, y también la de George. La calidad y el contexto de esta grabación sugieren sin lugar a dudas coacción y potencial fraude en la modificación testamentaria. El golpe final no fue el audio, fue la validación legal de mi prueba. George se desplomó de vuelta a su asiento, no con la fuerza de alguien que se sienta, sino con la flacidez de una marioneta a la que le han cortado los hilos. Su rostro estaba empapado en sudor, y sus ojos, antes llenos de burla y superioridad, ahora solo mostraban un pánico primario. Intentó hablar de nuevo, pero solo logró emitir un sonido estrangulado, como si la vergüenza le hubiera sellado la garganta. El señor Benítez continuó, su voz firme cortando el tenso silencio. Dadas las circunstancias, y la gravedad de las acusaciones implícitas en esta grabación, debemos suspender de inmediato la lectura y proceder a la inmovilización de todos los activos, hasta que se pueda verificar la autenticidad del testamento original, que fue reemplazado por este codicilo fraudulento. George, le aconsejo que se ponga en contacto con su representante legal. Esto ya no es un asunto familiar sino un crimen. La palabra crimen resonó en la sala, como el eco de un martillo golpeando un yunque. George se llevó las manos a la cabeza, revolviéndose el pelo rubio que con tanto esmero cuidaba, y sollozó. No era un llanto de arrepentimiento, sino de rabia impotente, y la pérdida total de poder. Estaba destruido, expuesto ante toda la familia que siempre lo había reverenciado. La imagen del hijo perfecto se había roto en 1000 pedazos audibles. Yo no sentí triunfo en ese momento. Sentí una liberación profunda y catártica. Observé a George, ese hombre que me había humillado sistemáticamente durante toda mi vida,
que me había tildado de incompetente y sensible, justo antes de que la verdad se proyectara. Sentí el peso de años de desprecio silencioso levantarse de mis hombros. Me levanté lentamente, recogiendo mi cartera del suelo. El señor Benítez me miró con una mezcla de respeto y admiración profesional, la misma mirada que la familia ahora me dirigía, una mirada que nunca antes había recibido. No les ofrecí ninguna explicación, la grabación lo había dicho todo. Me dirigí hacia la puerta, pasando junto a George, que seguía hundido en su asiento, negándose a mirar a nadie. Me detuve a su lado, lo suficiente para que solo él me escuchara. La incompetente George, susurré, mi voz firme, sin una sola grieta de dolor pasado, siempre guarda la prueba. Salí de la biblioteca sin mirar atrás, dejando a la familia en el silencio absoluto de su conmoción. Afuera, el sol de la tarde se sentía cálido sobre mi piel. Ese día todo cambió. La justicia no fue ciega, fue grabada y proyectada para que todos la oyeran. Había recuperado mi valor y mi voz, y el precio de años de desprecio finalmente había sido pagado por mi propio hermano, George, en la moneda más dolorosa, la vergüenza pública y la pérdida total. Yo no sentí triunfo en ese momento, sentí una liberación profunda y catártica. Observé a George, ese hombre que me había humillado sistemáticamente durante toda mi vida, que me había tildado de incompetente y sensible, justo antes de que la verdad se proyectara. Sentí el peso de años de desprecio silencioso levantarse de mis hombros. Era un peso físico, una tensión crónica en la espalda que se disolvió, permitiéndome respirar por primera vez sin el nudo de la anticipación y la ansiedad. Me levanté lentamente, recogiendo mi cartera del suelo. El movimiento fue deliberado, medido, sin la precipitación que denotaría pánico o la euforia que delataría vendetta. Solo era una mujer recogiendo sus pertenencias después de concluir un negocio arduo. Mis ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en el mosaico de rostros familiares. Las tías, antes jueces implacables de mis elecciones de vida, ahora parecían figuras de cera derretidas por el calor de la verdad. Tía Carmen, siempre la más chismosa, se había quedado sin voz, sus ojos rojos y vidriosos, tratando de asimilar la bajeza de su sobrino favorito. La vergüenza que sentían era un subproducto delicioso, pero no el objetivo. El objetivo era la verdad. El señor Benítez, el abogado, me miró con una mezcla de respeto y admiración profesional. La misma mirada que la familia ahora me dirigía, una mirada que nunca antes había recibido. Era el reconocimiento de la fuerza, no de la debilidad. Me había ganado ese respeto no con palabras, sino con la paciencia fría y calculada de quien sabe que la justicia, aunque lenta, es a menudo la más letal. Su asentimiento fue casi imperceptible, pero para mí significó la validación final. La maquinaria legal ya estaba en marcha, y la verdad grabada era el motor. No les ofrecí ninguna explicación. La grabación lo había dicho todo, y cualquier palabra adicional habría diluido la potencia del golpe. El aire de la biblioteca, antes pesado con el aroma a cuero viejo y la pretensión de George, ahora apestaba a sudor frío y a la angustia metálica del colapso. Me dirigí hacia la puerta. Mis zapatos, elegantes pero modestos, resonaron sobre el parqué de caoba con un ritmo lento y constante, un contrapunto sonoro al silencio caótico que había dejado la voz de George en el altavoz. Cada paso era una victoria. Pasé junto al bufete donde George seguía hundido en su asiento, negándose a mirar a nadie. Su camisa de seda, empapada en el pecho, se pegaba a su piel. El hielo del whisky se había derretido por completo en la copa abandonada sobre la mesa, un reflejo perfecto de su plan. Todo se había aguado y había perdido su filo. Me detuve a su lado. La cercanía era incómoda. Podía sentir el calor de su humillación y el olor de su colonia cara mezclado con el hedor de su pánico. No me agaché. Simplemente incliné la cabeza ligeramente, lo suficiente para que solo él me escuchara a través del torrente de su respiración entrecortada y los sollozos reprimidos. ¿Sabes, George?, susurré, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente baja para que solo sus oídos la captaran, una confidencia íntima que lo quemaría desde dentro. Me costó meses conseguir ese dispositivo de grabación, meses de escuchar tus desprecios, de fingir que no entendía la jerga financiera, de dejar que me trataras como a una niña. Fingí la incompetencia tan bien, que hasta tú te la creíste. Hice una pausa, la sonrisa no llegó a mis labios, solo a mis ojos, fríos y claros. El viejo testamento de papá, el que intentaste enterrar, el que,